Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios nuevamente, hermanos, para adorar su nombre, bendecir su nombre, glorificar su nombre. Amén. Y estamos contentos porque nos ha dado un día más de vida, amén, para venir y glorificar el nombre de Dios. Así que bienvenidos a todos, hermanos. Esta es su iglesia y estamos contentos de que ha venido a regocijarse con nosotros delante de la presencia de Dios. Así que vamos a empezar el servicio de esta tarde y para empezar quiero invitarlos a que leamos un versículo de la Biblia que está en el Salmo 100. El Salmo 100, vamos a leer el versículo de la Biblia. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos dirija, su Espíritu Santo nos dirija. Amén. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por estar nuevamente en tu casa, Señor. Te agradecemos, oh Dios, este privilegio y hemos venido, Señor, con nuestros corazones humillados, Señor, dispuestos a alabarte, dispuestos a entregar una alabanza, Señor, de nuestro corazón, de nuestros labios. Recibe, Señor, la alabanza que traemos delante de ti y que sea para glorificar tu nombre, para exaltarte. Señor, que creemos que hemos venido a levantar tu nombre, a alabarte, a bendecirte, Señor, y reconocemos que tú eres el Dios poderoso, nuestro Dios, nuestro Redentor. A eso hemos venido, Señor. Así que en esta tarde recibe la gloria y el honor desde ahora y para siempre, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a su nombre. ¿Cuántos han venido listos a alabar al Señor? Amén. Gloria a Dios. Dice esta alabanza: ven, es hora de adorarle, pero la vamos a cantar en inglés. Así que si está ahí al lado de un hermano a su lado, dígale: vamos a alabar al Señor. Dígale, anímalo, dígale: vamos a alabar al Señor. Dice esta alabanza: ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de glorificar su nombre. Así que vamos a cantarlo. Aleluya. Time to worship.
Señor, en esta tarde, Señor, te queremos adorar. Queremos seguirte adorando, Señor, y queremos, Señor, que tu presencia nos llene. Llena nuestras vidas, Señor. Y lo vamos a decir con esta alabanza. Señor, anhelamos conocerte. Anhelamos siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Ven con tu gracia, desciende sobre nosotros, Señor.
Oh sí, Señor. Visítanos, Señor, en esta tarde. Aleluya, aleluya. Visítanos con tu presencia, Señor. Aleluya. Digno
digno eres de recibir la gloria y el honor. Santo eres, Señor. Alabado Recibe la Dios, oración, alabado Dios. recibe la alabanza, Señor. Alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por tan linda alabanza. Vamos a orar rápidamente antes de comenzar la palabra de Dios por los jóvenes y por los niños, para que también el Señor les prepare un manjar a ellos. Así que oremos todos juntos por estos jóvenes y por los niños. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por los jóvenes, Señor, y por los niños, para que también tú, Señor, les prepares, Señor, una enseñanza, Señor, que los maestros, Señor, puedan ser bendecidos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú guiándoles, dándoles sabiduría, Señor, para que puedan enseñar, Señor, a estos jóvenes quienes son los nuevos adoradores, Señor, que vienen, Señor, para servirte, Señor, y glorificar tu nombre. Asimismo, bendice también a los maestros para los niños, Señor, y que todos, Señor, seamos bendecidos en este día, Señor. Así que bendice tanto como a los maestros, a los jóvenes y a los niños, Señor, y permíteles que este día, Señor, salgan bendecidos de este lugar. Padre, te damos gracias en el nombre que es todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los jóvenes pueden pasar con sus maestros, los niños también con sus respectivos maestros, y nosotros nos quedamos acá para alabar y glorificar el nombre del Señor. Muchas gracias. Solo un favorcito, mi amado hermano. ¿Tú puedes ver el audio si está funcionando? Ok, excelente. Gracias, mi amado. Muy bien. Quiero darles la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos los que se encuentran aquí en este día, ya que el Señor les puso el deseo de estar acá para recibir este mensaje, de recibirle y pues de venir también, porque acuérdense que es el Señor el que pone el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra. Así que todos los que están acá sean bienvenidos, los de casa. No sé si hay alguna persona que nos visita por primera vez, también bienvenido, que el Señor le bendiga, que vamos a pedir al Señor del cielo que en esta hora, pues primeramente, que abra el entendimiento, que nuestros corazones puedan venir preparados, que vengamos con limpia conciencia para poder escuchar el mensaje de la palabra, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, como lo ve en la pantalla, y también el Señor, pues, es bueno, ¿sabe? El Señor es bueno porque este día es un día tan especial. Le digo por qué, porque ahora el Señor ha preparado doble manjar. Ahora vamos a deleitarnos primeramente. Yo le invito a que se deleite en el Espíritu. Prepare su mente, prepare su corazón. Pídele al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que le abra el entendimiento, que le dé el discernimiento, que pueda usted salir de aquí bendecido y gozoso, y que cuando salga de aquí usted pueda sentirse que esa palabra le llenó. Y entonces usted va a sentirse listo para ir a llenarse el estomaguito. Y ahí va a decir, ¿sabe qué? Doble manjar. Eso es lo que el Señor ha preparado para los hijos de Dios en este día. Así que siéntase usted bendecido, prepárese, prepare su mente y su corazón, póngase cómodo, pero antes de eso le voy a pedir que me acompañe a leer un versículo de la Biblia, o más bien unos versículos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Capítulo 16, del verso 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, se puede poner de pie en referencia a la palabra y me voy a decir amén si ya lo tiene y lo leemos todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, San Juan capítulo 16, versos 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así como está de pie, mi amado hermano, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias
Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, las mentes de todos mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendíceles, Padre Santo, que podamos todos, Señor, venir con limpia conciencia, Padre, y que podamos recibir el mensaje de tu palabra. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que pueda, Señor, darnos ese entendimiento, ese discernimiento, Señor, para que ese día podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos, Señor, decir que somos bendecidos por el mensaje de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, pues, que bendigas cada una de las vidas, Señor, aquí presentes por nombre y apellido, y aquellos también que estarán viéndolo también más tarde, Señor, a través de las pantallas. Te pedimos, bendice su vida en gran manera, Señor. Aquellos hermanos y amigos que nos ven, Señor, a través, Señor, de las pantallas, te pedimos que les bendiga, Señor, en gran manera, Señor. Y en el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Vamos a meditar en la palabra, ya que el Señor puso el deseo en mi corazón de compartir este pequeño mensaje, así que vamos a meditar en esta palabra en este día. Pero antes de comenzar, mi amado hermano, yo sé de que el tema del Espíritu Santo es un tema que a veces se vuelve un poquito complejo porque hay muchas personas que a veces tienen conceptos diferentes, no basados en la palabra de Dios. Y es por eso importante poder entender lo que es el Espíritu Santo de Dios. Sabemos pues que es la tercera persona de la Trinidad. Así que yo quiero rápidamente poner un concepto bíblico. No lo que yo piense, no lo que usted piense, no lo que le han contado, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo realmente es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo se clasifican en orden, no porque ejerzan una jerarquía, sino porque hay un orden de funciones y propósitos. Sabemos que si el Padre no hubiera enviado al Hijo, el Hijo no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz. Si el Hijo no hubiera muerto en la cruz, no hubiera cumplido su función, no hubiera cumplido su misión, Él no hubiera dicho, yo ahora voy al Padre, pero os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Si Cristo no hubiera vuelto al Padre, Él no nos envía al Espíritu Santo de Dios y nosotros estaríamos desamparados. Por eso Él dijo, les enviaré un Consolador. Así que, número uno, el Espíritu Santo no es una simple manifestación, como enseña una doctrina herética llamada el sabelianismo. Esa doctrina herética surgió en el siglo III, que enseña que Dios es una sola persona y se manifiesta en tres personas. No sé si alguna vez ustedes han escuchado algo similar a eso. Ellos dicen que Dios se manifiesta como Padre, la misma persona se manifiesta como Hijo y de igual manera se manifiesta como Espíritu Santo, una misma persona. Bueno, eso no es lo que enseña la palabra de Dios, porque en ese caso ellos estarían negando la Trinidad de Dios. Ellos dicen que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas. Y si no, dicen que nosotros tenemos tres dioses separados. La Trinidad, mi amado hermano, no son tres dioses, la Trinidad es una unidad compuesta. Y cuando digo unidad compuesta es porque es más de uno. Son tres personas distintas, un solo Dios, en esencia, en sustancia divina. La primera carta de Juan lo dice bien claro, por eso le decía, nos vamos a basar en la palabra de Dios. Y yo quiero que este día, mi amado hermano, usted me acompañe a leer las Santas Escrituras. Yo sé que siempre tenemos los versículos acá en la pantalla, pero a mí me gusta que lea usted la Biblia, que no esté solo dependiendo de la pantalla, sino que usted se acostumbre a traer Biblia y a leer su propia Biblia, para que usted sepa que lo que le estamos predicando es basado en la palabra de Dios, que no es un cuento, que no es algo que yo me saqué de la manga, sino que es algo que está en la palabra de Dios. Así que es bueno que usted también pueda comprobarlo en la palabra de Dios para que usted pueda ver que lo que estamos hablando realmente es con base bíblica y usted así pueda ser bendecido y pueda ser edificado, que es lo más importante. Porque muchas veces nosotros solamente nos gusta escuchar, pero no leemos. Y lo que escuchamos se nos olvida, pero lo que leemos lo retenemos un poco más. Y si lo leemos más, es todavía mejor, porque entonces lo memorizamos. Así que vea, 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio, dice la palabra de Dios. Tres. 1 de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. No dice que es el mismo, dice que es uno.
El mejor ejemplo que yo tengo es en Génesis 24, donde dice que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice que serán el mismo. Usted no ha visto a una pareja casados que andan ahí juntos, ¿verdad? No, están separados, pero son una sola carne. Eso lo enseña Génesis capítulo 2, verso 24. Nosotros también somos un solo cuerpo, pero tenemos muchos miembros, pero aún muchos miembros seguimos siendo uno. Somos una unidad compuesta. Eso solamente para darle un ejemplo y para poderlo entender de una mejor manera. Las tres personas de Dios trabajan en perfecta armonía, tienen los mismos atributos, los tres son eternos, comparten la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la omnisciencia es porque ellos, los tres, son omniscientes, conocen lo más íntimo de nuestros secretos. Los tres son omnipresentes porque ellos también pueden estar en cualquier lugar. Y la omnipotencia porque los tres son todopoderosos. Así que, mi amado, no se limitan ni a tiempo ni al espacio, están en todo lugar y están en cada corazón de los creyentes, que es lo más glorioso. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de usted. Amén. Eso es glorioso, ¿cierto? No estamos solos. Juan capítulo 14, versículo 23. Dice el Señor Jesús: el que me ama, ama mi palabra. Y guardará, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él, o sea, dentro de él. Juan capítulo 14, verso 16. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 del mismo capítulo dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro. Amén, amén, gloria a Dios. Él está dentro de nosotros. De tal manera, mi amado hermano, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres en unidad son uno, un solo Dios. Amén, gloria a Dios. Número 2, no es una energía, no es una fuerza mística, no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Fuerza activa, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Vea, se lo muestro. Hechos capítulo 13. Allá en Antioquía había un grupo de hermanos que estaban orando, ayunando. Y dice de que el Señor pues les habló y les dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Hechos 13:2. Para la obra a lo que le he llamado. El Espíritu Santo habla, Él le llama. Hechos capítulo 8, verso 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Lo mandó a visitar al etíope mientras iba por el desierto y lo llevó a evangelizar. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11. Acuérdense que allí en 1 Corintios capítulo 12, el Espíritu Santo está haciendo repartición de bienes. Y dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo tiene voluntad propia. Es una persona, no es una fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. Verso 13 del mismo capítulo de 1 Corintios capítulo 12. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Él nos ha sellado. Somos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y Él nos ha puesto su sello. Amén. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que es el que necesitamos ahorita para poder entender esta palabra, y de revelación en el conocimiento de Él. Número 3, no es un conjunto de emociones.
El Espíritu Santo no es un conjunto de emociones. El Espíritu Santo no lo hace que usted se caiga. Los que se cayeron fueron aquellos soldados romanos cuando Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? Y él se identificó con ellos y les dijo: yo soy. Se echaron para atrás. El Espíritu Santo no vota a nadie. El Espíritu Santo no lo hace a usted que grite, ni que salte, ni que haga desórdenes en la iglesia. Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no lo hace a usted que comience a silbar ahí. La Biblia claramente nos dice que Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo no es emociones. El Espíritu Santo nos da convicción por medio de su palabra. Amén. Juan capítulo 4, 23 nos va a hablar más de eso. Le digo todo eso porque en las redes sociales sale de todo. Y aparecen congregaciones donde la gente a media alabanza comienzan a silbar. ¿Pero qué es eso, hermano? Estamos alabando al Señor. No estamos en una fiesta del mundo para gritar y para silbar y para hacer tanto desorden. A la casa de Dios se viene a alabar y a glorificar el nombre del Señor, y en orden. Porque tenemos que acordarnos que Dios es un Dios de orden. Así que vea lo que dice Juan 4:23. El Señor les dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros, ¿qué dice? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Qué es lo que pide la palabra de Dios? Que cantemos y que alabemos. No que practique algún tipo de emociones, sino que dice que alabemos, que cantemos al Señor, alabando al Señor con cánticos espirituales, y que todo sea desde adentro de nuestros corazones. También el Espíritu Santo no produce algún tipo de balbuceos. No sé si usted alguna vez en algún tipo de congregación ha experimentado que las personas comienzan a hacer balbuceos, a hablar en lengua, pues dicen ellos. El Espíritu Santo probablemente le dé ese don porque es un don que aparece en 1 Corintios capítulo 12, pero el apóstol Pablo tuvo que corregir a algunos cristianos de estas congregaciones porque ellos se habían dado la tarea de hacer entender a la gente o hacer creer a la gente que hablaban algún tipo de lenguas. Y ellos hacían ese tipo de balbuceo. Eso no es nada nuevo. Y entonces el apóstol Pablo les dice: si ustedes van a hablar en lenguas realmente que son dadas por el Espíritu Santo, entonces que hablen 2 o a lo mucho 3. Y cuando hable uno a la vez. Pero ¿sabe dónde se los fregó el apóstol Pablo? Le dijo: pero traiga intérprete. Amén. Si usted escucha a una persona haciendo balbuceos, pregúntele si ha traído intérprete. Y si no ha traído intérprete, ¿cómo le va a decir lo que está diciendo? Eso no edifica. El apóstol Pablo le dijo: ¿sabe qué? Eso no edifica. Allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 19, el apóstol Pablo le dice: pero yo prefiero, le dice, hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué 5 palabras con entendimiento? Él puede enseñarles, pero 10,000 palabras que nadie les entiende, ¿de qué les sirve? Así que, mi amado hermano, tenemos que estar bien claro qué es lo que realmente es el Espíritu Santo, porque tenemos tantas doctrinas por todos lados del mundo y muchas veces el enemigo quiere confundirnos. Amén. Por otro lado, saben que para este tiempo que estamos, está a punto de celebrarse el Pesaj o la Pascua judía, aquella que se celebró allá cuando ellos iban a ser liberados de Egipto. Y Dios los iba a liberar de allí y ellos por primera vez celebran esa liberación, ¿verdad?, de ese pueblo. Y el Señor pues se lo da por estatuto y ellos todavía lo celebran. Y fue en un tiempo como ese, en un tiempo como hoy, que estamos a punto de celebrar, o más bien ellos están a punto de celebrar la Pascua judía, porque nosotros no celebramos la Pascua judía. Nosotros conmemoramos. Fíjese bien que celebrar y conmemorar son 2 palabras diferentes. Nosotros no celebramos. El catolicismo romano celebra una semana en todo el año, Semana Santa. Nosotros no celebramos, nosotros conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestra causa.
Lo conmemoramos porque agradecemos que gracias al sacrificio de Él nosotros podemos tener redención. Amén. Mientras que, si usted se da cuenta, en estos tiempos que vienen, a lo que le llaman Semana Santa, todas estas personas se llenan de un sentimentalismo, se sienten de alguna forma emocionalmente tristes porque murió Cristo y todos los años lo crucifican y lo vuelven a crucificar y lo vuelven a enterrar y lo vuelven a crucificar. Pero si Cristo, el Cristo que nosotros adoramos, murió una vez, resucitó y está a la diestra del Padre y pronto viene, mi amado hermano. Amén. Nosotros no adoramos a un Jesús que está en una cruz todavía o que está muerto. Nosotros adoramos a un Cristo de gloria. Por eso nosotros tenemos que decirle a las personas, con el amor del Señor, de que nosotros no creemos en ese tipo de tradiciones, en ese tipo de sentimentalismo, donde hacen alfombras y allá van cargando aquel montón de carrozas con imágenes muertas. Cuanto lo que necesitan es venir al verdadero evangelio y entender que el Espíritu Santo de Dios está aquí hablando al mundo para que convencerles de pecado y que entiendan que ese tipo de cosas son abominables delante de los ojos de Dios. No tenemos una sola Semana Santa. La Biblia dice en Salmo 118 que todos los días son santos delante de Él. Él los ha creado. Este es el día que hizo Jehová, dice la palabra. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Todas las cosas que las personas hacen por tradición, por sentimentalismo, solo lo hacen en una semana. Yo se lo digo porque yo crecí en ese ambiente. En una semana no nos permitían hacer esto o hacer lo otro, o no comer carne. Ahora hay que comer pescado toda esta semana y hay que comer solamente ciertas comidas porque es pecado. Pero ¿y el resto del año? El resto del año se deleitan en el pecado. Todo el año. Y una semana aparentemente andan bien santurrones. Vean lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no está muerto. Él resucitó, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Tenemos a un Cristo que vive. No le vamos a andar paseando en carrozas. Él vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y porque Él resucitó, nosotros resucitaremos. Amén. Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La gente piensa que agrada a Dios andando en esas procesiones. Ponen alfombras para que pasen las carrozas. Y bien llenas de sentimientos. Pero eso no le agrada al Señor. Él dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores, hijos de Dios, somos guiados, mis hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que era importante porque el Señor puso en mi corazón traer esa enseñanza de forma clara, basada en la palabra de Dios. Así que habiendo entendido todas estas características del Espíritu Santo de Dios, esto nos va a ayudar a entender lo que realmente es la obra del Espíritu Santo, como dice, la obra del Espíritu Santo. Necesitamos entender eso. La obra del Espíritu Santo, mi amado hermano, quiero decirle que no comenzó en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. La obra del Espíritu Santo en el mundo comienza nada más y nada menos desde la creación en Génesis capítulo 1, verso 2, donde dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí ya estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, mi amado hermano, no es que apareció apenas en Pentecostés. A lo largo de la Biblia nos vamos a dar cuenta, las obras que el Espíritu Santo hace son totalmente innumerables. Su trabajo es arduo y después de la creación, Él continúa obrando en los profetas, aquellos profetas que eran los mensajeros
que intercedían en algunos casos por el pueblo desobediente. Ellos intercedían, tenían misericordia, ¿verdad?, de ese pueblo, aún sabiendo que estaban ellos equivocados y que hacían cosas indecentes delante del Señor, pero ellos intercedían, no siempre, pero en algunos casos ellos intercedían. Bueno, ellos mismos también declaraban juicios, instruidos por el Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu Santo de Dios estaba allí. Ellos declaraban juicios porque era el Espíritu Santo el que les guiaba. Tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista. Él, lleno del Espíritu Santo, le decía a aquellos fariseos y saduceos, todo aquel montón de religiosos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Él lo decía con autoridad. Él no tenía miedo. Era el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Amén. Y nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Sin la presencia del Espíritu Santo nosotros estamos perdidos. No entenderíamos nada. Sin la presencia del Espíritu Santo nosotros seguimos teniendo un velo. Amén. Así que, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento los profetas de Dios declaraban juicios, castigos sobre aquel pueblo. Pero ahora, déjeme decirle que ahora en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo es quien muestra al hombre su pecado a través del Evangelio. El Evangelio viene a ser como un espejo. Yo le aseguro que todos nosotros, antes de venir para acá, para el culto, fuimos al espejo para vernos cómo, ¿verdad?, cómo es nuestra apariencia. A ver si necesitamos peinarnos un poquito más de lado, ¿no? Bueno, algo similar es el Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios, le dice: mira, esta es tu condición, esta es tu apariencia, así te ves. Esto es lo que tú eres. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos revele la palabra. Él advierte al hombre del castigo severo que le espera. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Así que, mi amado hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se caracteriza por tener una presencia selectiva que capacitaba a individuos para tareas específicas, y solo venía de forma temporal y se iba nuevamente, no permanecía. Los reyes, por ejemplo, eran ungidos con aceite, como un acto simbólico de consagración representando la venida del Espíritu Santo, para capacitarlos y darles sabiduría y autoridad divina para gobernar. De tal manera, mi amado hermano, que los mensajes de Dios eran enviados a través de los profetas. Ahora ya no es muy común la práctica de ungir con aceite. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, desde el momento que confesamos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿O no, mi hermano? Usted no es templo y morada del Espíritu Santo. Si usted todavía no es templo, asegúrese que cuando salga de acá, usted sea un templo del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, los hijos de Dios, mi amado hermano, ya tenemos la unción total del Espíritu Santo. No necesitamos que nos estén ungiendo con aceite cada vez y cada vez. O sea, muchas veces se practica, pero usted no lo necesita, porque el momento que usted confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador, usted es ungido con el Espíritu Santo. Y eso lo dice la Biblia, 1 Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Usted tiene la unción del Santo. Si no la tiene, le repito, no se vaya sin la unción del Santo. Reciba al Señor y usted será ungido hoy. No se vaya sin esa unción. Nosotros, dice la Biblia, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en Hechos capítulo 8 nos dice en el versículo 17 que Pedro y Juan imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, todos aquellos cristianos. Y ellos fueron para poder bendecir a los hermanos, ungirlos y que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Vea lo que dice el apóstol Pedro: somos real sacerdocio. ¿Qué es lo que hacían con los sacerdotes? Los ungían, pues.
Nosotros tenemos la unción del Santo. Por eso dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Necesitamos entender todo esto, mi amado hermano. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros también vayamos y anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Juan capítulo 1, verso 11, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La nación de Israel rechazó a su Mesías y no de manera pacífica, mi amado hermano, sino de forma violenta. Era solo un niño y ya querían matarle. Y durante el ministerio de Jesús, en varias ocasiones quisieron matarle, hasta el punto de acusarle falsamente ante Pilato. Y aquí llegamos al punto donde Jesús le anuncia su muerte a los discípulos. Y aquí viene la parte preocupante para aquellos discípulos que seguían a Jesús. Juan capítulo 10. Versos 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino en una misión. Él vino a salvar a este mundo. Lo dice San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera dice que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. El Padre envía al Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí el punto es creer. Si el mundo no cree, la Biblia dice que ya ha sido condenado. No es que será. Yo quiero que entienda eso bien claro. El mundo ya fue condenado. Por eso necesitan venir a Cristo, porque ya están condenados. Aquí la única salida es venir a Cristo. Solo es cuestión de tiempo que la muerte les sorprenda, porque condenado ya está el mundo. Y Jesús dice en el capítulo 14 de Juan, le dice a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Imagínense los discípulos en aquel momento diciendo: pero si hemos estado con el Maestro y ahora nos anuncia que se va y que tiene moradas allá y que nos va a llevar. ¿Pero cómo? Pero si estábamos bien a gusto con Él. Y ahora nos dice que tiene moradas y que donde Él está también nosotros vamos a estar. Pero ¿cómo va a suceder todo eso? Todo está pasando muy rápido. Y en este contexto los discípulos parecen estar confundidos. Y hay un discípulo de Jesús, Tomás. Él le pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contesta allí mismo en el mismo capítulo, Juan 14:6, le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, era su última noche en Jerusalén, su última noche con los discípulos, un día antes de la crucifixión, tiempo más o menos como los de hoy, que se está celebrando la Pascua judía. Eran tiempos como ahora. Por eso el Señor puso ese deseo de compartir con ustedes esta palabra. Porque a estas alturas los discípulos estaban tristes, confundidos, preocupados por todo lo que les vendrá, la persecución, incluso la muerte. Ya se lo había anunciado el Señor. En Juan capítulo 15, verso 18, Él les dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado.
En el verso 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo de Dios, a quien el Señor envió para que nos guíe a nosotros, el Espíritu de verdad. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en el Espíritu de verdad? Porque hay espíritus de engaño en todos lados, amén. Por eso tenemos que acudir al Espíritu de verdad, el que nos guiará. El hombre no tendrá excusa, porque el Espíritu Santo constantemente le está mostrando su pecado a través de la palabra, a través de los predicadores. No hay excusa. Este mundo ya está condenado y ellos lo saben, porque el hombre, siempre he dicho, el hombre no es un animal, no es un robot. El hombre tiene uso de razón, el hombre tiene entendimiento, el hombre sabe hacer lo bueno y lo malo. La Biblia dice que el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es tomado por pecado. ¿Por qué? Porque el hombre sí sabe hacer lo bueno, pero hace lo malo. Entonces cae en transgresión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Juan capítulo 16, verso 1. Este es el momento cuando el Señor está ya en sus últimas horas, allá en Getsemaní, hablando con sus discípulos, que ya estaba él a punto de ser crucificado, y estaba con aquellos hombres, compartiendo sus últimas palabras, lo que él tenía que decirles. Y llegamos a Juan capítulo 16, y en el verso 1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Verso 2, os expulsarán de las sinagogas, pero aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, y ellos dijeron, ¿el qué? Sí, cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué es lo que hace el Islam radical? ¿Qué es lo que ha hecho el catolicismo romano en tiempo pasado? Han matado, porque ellos piensan que están dando tributo a Dios. El Señor se lo dijo. Él se lo dijo. Pero harán esto porque no conocen al Padre. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con ustedes. Yo cuidaba de ustedes. No era necesario que se lo dijera. Por eso no se lo dije. Pero ahora voy al Padre que me envió. Pero ninguno me pregunta a dónde voy. Dice, ninguno me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. ¿Se imagina aquel montón de discípulos rodeando al maestro y tristes? Pero él les dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado que condenará a este mundo, mi amado hermano, es la incredulidad. ¿Se dio cuenta de los dos criminales que estaban, uno a cada lado del Señor Jesucristo? Bueno, los dos eran criminales, los dos eran ladrones, probablemente los dos habían asesinado, probablemente habían violado, no sabemos qué tantos crímenes habían cometido. La Biblia dice que los dos lo injuriaban al Señor, pero llegó un momento que uno le dijo al otro, pero si ese hombre no ha cometido pecado alguno, y nosotros sí. Y viene uno y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y él le dijo, hoy estarás conmigo. Hoy usted puede tener
al Señor Jesucristo en su corazón. Amén. El Señor Jesucristo no le dijo, ¿sabe qué? Bájate de la cruz, vete de rodillas, haz una serie de rituales y luego hablamos. Le dijo, hoy. ¿Sabe por qué se salvó? Por creer. Simplemente por creer en el Señor Jesucristo. No por buenas obras, porque era un criminal. Por eso nos damos cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que el peor pecado, el pecado imperdonable, es la incredulidad, el no creer en el Señor, que Él vino y pagó por todas nuestras iniquidades. Amén. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, el que en Él cree, escuche bien esto, no es condenado. El que todavía está con vida, escuchando este mensaje, y cree, no será condenado. La Biblia lo dice. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero escuche lo otro. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, ya fue. ¿Pero por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La incredulidad, mi amado hermano, necesitamos decirle al mundo que el pecado que le va a condenar es la incredulidad. Cualquier otro pecado el Señor le perdona, menos la incredulidad. De justicia, dice la palabra de Dios, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Romanos 3:24 dice que nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia nuestra no es por nuestros méritos, no es por venir a la iglesia, no es por hacer buenas obras, no es por hacer nada de eso. Es por el sacrificio de Cristo. Por eso hemos sido nosotros justificados, amén. Nuestra justicia no nos compete a nosotros. Nuestra justicia solamente es a través de Cristo. Si hay uno que fue justo y hay uno que fue al cielo por su propia justicia, ese es Cristo. Amén. Él caminó aquí sobre esta tierra, pero Él no cometió pecado. La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, que por nosotros hizo pecado, pero Él es el único justo. Y Él es el único que puede decir que por sus propios méritos llegó al cielo, al Padre. El único. ¿Quién podrá decir eso? Amén. Nadie. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Vea todo lo que había contra nosotros. Ira, juicios. Ya habían sido establecidos los juicios contra nosotros. Por eso debemos de dar las gracias a Dios, porque el Señor nos ha librado de los juicios que estaban en contra de nosotros. Nosotros ya habíamos sido sentenciados, veredicto, condenado. Ese era el veredicto final de nosotros. Pero vino Cristo, gracias a Dios, gracias al amor infinito que Él nos ha amado. Nos ha amado de tal manera, dice la Biblia, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. Vea cómo la Biblia enfatiza en el creer, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y luego dice la Biblia, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás, el príncipe de este mundo, le llama la Biblia, ya ha sido juzgado, dice la Biblia. ¿Cómo sabemos? Pues fue juzgado desde el principio de la creación. Allá en Génesis 3:15 dice la Biblia de que pues Dios le dice, la mujer pues te pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Y ella pues te va a aplastar la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y usted ya se sabe ahí la escritura, si ya lo ha leído. Y en Juan capítulo 12:31, el Señor Jesús les dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Colosenses 2:14 y 15, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, anuló el acta de los decretos que había contra todos nosotros
y que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos aquellos principados y aquellas potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor pescó todo aquel montón de acusaciones que habían contra nosotros. Saber cómo eran esas actas, estaban llenas de pecado, ¿no? Y Él dice que las agarró y las clavó en la cruz. Pero mientras los demonios y Satanás y todos sus ángeles demoníacos festejaban la muerte del Señor Jesucristo, ellos no podían entender de que lo que estaba haciendo el Señor en la cruz era despojándolos, avergonzándolos y triunfando sobre ellos por medio de la muerte. Amén. En Hebreos capítulo 2, la Biblia dice que Jesús destruyó el imperio de la muerte por medio de la cruz, el imperio del diablo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo está derrotado, el diablo está sentenciado, solamente está esperando el momento que el Señor le diga a un ángel, agárralo y lánzalo. Pero él ya está sentenciado, el juicio de él ya fue. Ahora el Señor Jesucristo dijo en San Juan 12:31, el juicio de este mundo es ahora. En el momento que él iba a ir a la cruz, allí se efectuó el juicio de este mundo. Por eso él dice, el que no cree ya ha sido condenado. Este mundo ya fue condenado. Por eso necesitan creer, necesitan venir a Cristo. Toda persona, mientras esté escuchando el mensaje, mientras tenga oídos para oír, mientras esté todavía consciente de su vida, todavía está a tiempo de venir a los pies de Cristo. Amén. Y necesitamos llevar ese mensaje, porque hay tantas personas allá afuera en el mundo que no se están dando cuenta de la severidad que es estar bajo una condenación. Ahora el Señor Jesús les está diciendo todas estas cosas, cosas que van a venir, porque Él les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Y luego los discípulos se preguntan, pero ¿qué cosas van a venir? Tras la muerte de Cristo, en el capítulo 21 de Juan, nos damos cuenta que Pedro regresa nuevamente a su antigua vida, y él junto a otros discípulos, pescadores, se fueron a pescar. Dice que toda la noche no agarraron nada, y por la mañana temprano se les apareció nuevamente el Señor Jesús, ya resucitado. Se da cuenta que ellos dijeron, pues ya se murió el Señor, no sabemos qué va a pasar, vamos a seguir pescando porque pues no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero dése cuenta que qué sería de este mundo si el Padre no hubiera enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué sería de este mundo sin el sacrificio de Cristo? ¿Qué sería de este mundo sin Cristo, sin que no hubiera venido del Padre? Pero el Padre pues nos envió a su Hijo, y ahora el Hijo dice que nos manda al Espíritu Santo para convencer a este mundo de pecado. Vea qué trabajo le dejaron al Espíritu Santo de Dios. Bueno, yo tengo que ir de regreso a mi casa, pero yo te enviaré para que tú convenzas a este mundo de pecado. Ese es tu trabajo. ¿Qué sería de la iglesia sin la guianza y la dirección del Espíritu Santo? Yo le aseguro que sin el Espíritu Santo, la iglesia de Cristo no existiera. Porque ¿quién nos iba a guiar? ¿Se da cuenta que Pedro ya se había ido para la pesca? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros estaríamos sin el Espíritu Santo de Dios condenados eternamente, sin ninguna esperanza. Si nosotros estamos aquí, y si usted está ahí sentado y yo estoy aquí al frente de usted, es porque el Espíritu Santo puso ese deseo. Él nos cautivó con la palabra para que nosotros pudiéramos venir a Cristo. Nosotros por nuestra cuenta no tenemos ni el más mínimo deseo de buscar a Dios.
Pero el Espíritu Santo de Dios toca nuestros corazones y nuestro intelecto y pone ese deseo por medio de su palabra. La Biblia dice de que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén. Es la palabra. Sin la palabra nosotros estamos perdidos y es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos da el entendimiento. Amén. Así que mi amado hermano, si hay uno que puede convencernos de pecado, ese es el Espíritu Santo. Y este mundo, como vuelvo y repito, sin el Espíritu Santo de Dios, está totalmente condenado. El Espíritu Santo de Dios sigue obrando y sigue llamando. El apóstol Pedro dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Que nadie perezca. Ese es el deseo de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo sigue hablando. Y sigue hablando, y sigue hablando, hasta que la persona dice no, y muere. Y cuando muere, ya está condenado. Se despierta, y se despierta en un lugar de tormento, porque tuvo toda una vida donde escuchó el mensaje. Amén. Y el Espíritu Santo hizo su trabajo a través de los siervos y siervas que predican el mensaje de la palabra. Por eso la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. El hombre, mi amado hermano, vuelvo y repito, es culpable, porque dentro de él hay una conciencia que le acusa. Que no lo quiere aceptar es otra cosa. Pero todos tenemos una conciencia. Vuelvo y repito, no somos animales, no somos robots, somos seres con uso de razón. Y el Señor en Juan capítulo 8, 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo sé que hay personas que probablemente les molesta el Evangelio, les incomoda, les hace sentir mal. Dicen algunas que esa persona nos hace sentir mal como habla, nos acusa. Es el Espíritu Santo el que le acusa. El Espíritu Santo, mi amado hermano, no viene para incomodar a nadie, quiero que sepa eso. Si usted le incomoda la palabra de Dios, el Espíritu Santo no vino para incomodarle. ¿Sabe para qué vino el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino para convencerle de que usted es un pecador. ¿Sabe que estuve leyendo un poco en la versión King James, que es en inglés? Allí la palabra convencer, convicción, dice convict. Y la palabra convict es convicto. Una persona que ya ha sido condenada. Esa es la traducción en inglés. El Espíritu Santo viene a convict, viene a decirle, ¿sabe qué? Está condenado por cuanto no has creído. Así que no le incomode la palabra. Mejor recuerde lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Estás condenado. Al menos que se arrepienta y se rinda a los pies del Maestro. Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Hacer afrenta al Espíritu Santo de Dios y negarse a escuchar su voz es un pecado el cual el Señor no le perdona. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la Trinidad de Dios, es rechazar el Evangelio, rehusarse a creer en el Hijo de Dios. No tiene perdón, ni en esta vida, dice la Biblia, ni en la otra. Mateo 12:32, dice la Biblia, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Lo dice la Biblia. Amén. Así que todo aquel que rechaza el Evangelio
recuerde que el que se lo está transmitiendo a usted es el Espíritu Santo, y el que rechaza al Espíritu Santo blasfema contra el Espíritu Santo, y el que se niega a creer por cuanto no creyó está condenado. Amén. Así que, mi amado hermano, yo espero que el Señor pues nos haya hablado a nuestros corazones, ya de que la Biblia dice: bienaventurados todos aquellos que leen y los que oyen la palabra de esta profecía, porque el Señor realmente viene pronto. Por eso el Señor está hablando. Y Él dice: todos los que guardan estas cosas en ella, que están en ella escritas, dice, preocúpense porque el tiempo está cerca. Finalmente el Espíritu Santo dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le voy a pedir a mi hermano Francisco que me ayude a ministrar con la oración final. Yo con esto voy terminando, mi amado hermano. Creo que le he dado suficiente para que se deleite de este manjar, pero quiero decirle, mi amado hermano, recordarle una vez más que nosotros estamos aquí con vida por pura gracia y misericordia, que nosotros realmente, si no hubiéramos sido cautivados por la palabra de Dios, quién sabe dónde estuviéramos ahorita. Muchos de nosotros aún estamos con vida por pura gracia y misericordia. No es porque usted se cuide o porque usted tiene mucha suerte o porque usted tiene mucho dinero. Hay personas millonarias que ya pasaron de este mundo y pensaron que su dinero les iba a conservar. Estamos acá simplemente porque el Señor tiene mucha misericordia y porque tiene un propósito en su vida y en la mía. Amén. Por eso todavía estamos acá. Y de eso debemos de darle gracias al Señor en este día, porque el Señor nos ha permitido estar acá y le permitió a usted estar acá para deleitarse en la palabra y para que fuera bendecido y para que esta palabra también le edifique y que usted se lleve este mensaje y que usted también lo ponga en su corazón. Así que, mi amado hermano, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a darle gracias al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos ha ayudado a estar acá y hacernos entender su palabra. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz. ¿Qué hubiese sido de esta humanidad si tú, Padre Santo, no hubieras mandado a tu Hijo a pagar por todas nuestras iniquidades, cuando realmente nosotros no lo merecemos? Estábamos condenados a una eternidad, condenados a una eternidad de tormento, pero le plació al Padre enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera nos ha amado el Señor. Pero también la palabra dice que el que no creyere, por cuanto no creyó, ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y el Señor pudo haber llevado a su Hijo de regreso a las moradas celestiales con Él nuevamente, para que esté sentado a su diestra. Pero Él no lo dejó hasta allí. También el Hijo envió al Espíritu Santo de Dios para que nos guiara, para que nos enseñara, para que nos recordara todas aquellas palabras que el Señor ya había dado, para que nosotros sigamos siendo guiados, sigamos siendo edificados y podamos así ser cautivados por la palabra de Dios, venir en arrepentimiento y entregarle nuestras vidas a Cristo. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has salvado, nos has librado de una condenación. Gracias por la vida de mis hermanos. Pero también, Señor, oramos por todas aquellas vidas que todavía no han venido, Señor, y todavía no se han doblegado a ti. Sabemos que el príncipe de este mundo está en control. El mundo
está bajo el control del maligno, dice la Biblia. Pero más poderoso es Dios. Él es más poderoso, porque sabemos que los poderes de la tiniebla no podrán contra el poder de Dios. El diablo podrá tener mucho poder y hace tantas cosas malas en este mundo. Por eso él dice que él es el príncipe de este mundo, porque el mundo entero está bajo el control del maligno. Pero aún todas las potestades demoníacas y el mismo Satanás ya fue sentenciado, y hoy en día dice la Biblia que será echado al lago que arde con fuego y azufre. Las potestades demoníacas también enfrentarán el juicio de Dios, y ellos ya fueron sentenciados. Y nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio para que las almas que no han venido a Cristo puedan ser advertidas, avisadas, y que si están escuchando este mensaje todavía están a tiempo de arrepentirse. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestras buenas obras, no es por lo que hagamos, es única y exclusivamente mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A Él la gloria, a Él la honra, a Él el poder, el imperio, toda la alabanza es para Él, porque todo es creado por Él y para Él, y nuestras vidas le pertenecen a Él, porque Él nos compró a precio de sangre, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Porque está establecido, dice la Biblia, para los hombres que mueran una sola vez. No existe la reencarnación, nadie va a volver. Está establecido por el Dios de los cielos que todos los hombres y las mujeres en este mundo tienen que morir, y después de morir enfrentar un juicio. Por favor, no enfrente el juicio, venga a Cristo, todavía está a tiempo, sea salvo. Señor, te damos gracias una vez más por este mensaje, Señor, que tú nos permitiste recibir, ese mensaje que tú, Señor, trajiste a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te damos gracias infinitas, Señor, en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Si usted se edificó, un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre.